Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas tardes. Qué gusto estar con todas y todos a través de nuestro medio digital Hechos Ecuador. Qué gusto. Soy Darío Robinson Rivera desde la querida provincia de Esmeraldas. Yo siempre, cada miércoles y cada viernes, transmitiendo ese calorcito que nos tienen por acá, con mucho calorcito acá en Esmeraldas. Qué chévere poder tenerles a todos y cada uno de ustedes en Hechos Ecuador. Este es un programa que lo transmitimos desde las cuentas oficiales de Hecho Ecuador todos los miércoles y todos los viernes, cuando su reloj y el nuestro marca la hora 18 hasta la hora 19. Así que hoy vamos a tratar de ser bien explícito porque nosotros programas no hemos ido de largo, ¿eh? Parece que ha sido bien interesante, pero hoy tenemos dos brillantes líderes sociales que son afrodescendientes o negro. ¿Cómo será? ¿Afrodescendiente o negro? Ese es un término que también voy a abordarlo con nuestros invitados la tarde de hoy. Y usted que nos está ya viendo a esta hora de la tarde, explíquenos, ¿usted cómo se identifica? ¿Afrodescendiente o negro? ¿O no le importa si le dicen afro, si le dicen negro, o usted es ser humano? Bueno, hay mucha gente que opina diferente y nosotros somos muy respetuosos de eso. Hoy, en el espacio de tus luchas como jóvenes en línea, no te olvides que unidos siempre con la verdad, por eso nos identificamos como Hechos Ecuador. Agradecerle a nuestro director de Hechos Ecuador, Richard Macías. Muchísimas gracias a nuestro director. Hoy vamos a hablar sobre la realidad de los jóvenes afrodescendientes en el Ecuador. Qué tan importante es hablar sobre este pueblo afrodescendiente que históricamente porque yo me siento afrodescendiente, yo no me siento negro, yo me siento afrodescendiente. No hemos sentido discriminado, no hemos sentido vulnerado, no hemos sentido excluido históricamente en todos los gobiernos, en todos. Y más adelante también quiero hablar sobre eso. Hay un montón de adultos que cuando ya vienen los procesos electorales, con todo respeto, se hacen llamar afros o son afros, pero se hacen llamar líderes y andan pescando a río revuelto para que luego les den algún cargo en un ministerio cuando llegue el gobierno de tal persona. Y eso también es necesario que lo abordemos en esta tarde. Hoy estará con nosotros Anthony Guerrero. Él es coordinador de Jóvenes Positivo Ecuador, dirección eh, zonal de Guayas. Él es de Guayaquil específicamente, y también estará John Castillo Perlaza. Él en cambio es activista educativo afrodescendiente. Qué importante tener estos cuadros por acá con nosotros. También teníamos otra invitada, pero a última hora canceló su participación en este espacio. Pero eh, tratamos de sin duda poder invitar a todos los sectores, sí es importante. No se olviden compartir la transmisión, por favor, hacernos llegar sus preguntas, sus sugerencias, sus inquietudes. A mí me pueden seguir en redes sociales, en Facebook, estoy como Darío Robinson Rivera en Facebook, Twitter e Instagram. Me puede seguir con mucho gusto si usted desea, como @Darío Robinson S. Así que con mucho gusto, usted quiere estar en este espacio. También me gustaría hacer un espacio, un programa con los jóvenes del pueblo indígena. Así que si alguno de nuestros oyentes tiene algún contacto con alguna de la dirigencia del movimiento indígena o de las bases indígenas, con mucho gusto tome contacto conmigo para hacer un programa también para saber cuál es la realidad de los jóvenes indígenas. Con mucho gusto también saber cuál es la realidad de los jóvenes campesinos de las zonas rurales. Así que no hay ningún inconveniente. Tome contacto conmigo. Le doy la bienvenida a nuestros invitados. Anthony, ¿cómo estás? Anthony Guerrero, reconocido líder de la ciudad de Guayaquil, una ciudad que quiero muchísimo porque yo también tengo familia allá. Anthony, bienvenido y muy buenas tardes a Hechos Ecuador. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Anthony, qué gusto estar acá con ustedes. Espero que se escuche bien. ¿Se escucha así? Por supuesto. Qué gusto estar acá. Gracias por la invitación a Hechos Ecuador y a ti, Darío, para poder hablar sobre este tema tan importante que nos trae esta tarde. Con mucho gusto, siempre bienvenido. Querido John Castillo Perlaza, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Bienvenido a Hechos Ecuador. Muy buenas tardes con todos y con todas. Gracias por la invitación al programa, Darío, y a todas las personas que trabajan en este medio digital. Muy contento, muy contento. También soy guayaquileño, pero por motivos de trabajo vivo en Quito. Muy bien, muy bien. Entonces aquí estamos pendientes. Aunque en Guayaquil también está haciendo algo de frío, acá en Esmeraldas a veces, así que bueno, ahí nos vamos unificando con los climas. Querido Anthony, empiezo con usted. ¿De qué organización eres? Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria en el activismo social. Sí, bueno, yo soy coordinador del Guayas de la Organización de Jóvenes Positivos Ecuador. Esta es una organización de base comunitaria que se dedica al trabajo con jóvenes viviendo con VIH en el Ecuador.
Específicamente nos encargamos de realizar acciones de incidencia política para asegurar la garantía de derechos y la atención de los jóvenes viviendo con VIH que viven en el Ecuador, y asimismo ofrecer servicios de contención emocional para aquellas personas que necesiten pares, personas que también viven con VIH, para poder, digamos, lidiar con su condición de salud y tener una vida digna y saludable. Asimismo, Muy también bien. estoy conformando parte del movimiento Movilízate, que creo que ya tendremos oportunidad de conversar un poco más sobre ese movimiento. Muy bien. Querido John, cuéntenos usted su trayectoria, sus procesos sociales. Es importante recalcar eso, ¿ah? Bueno, para mí, cuando comencé, ¿no? en esto del trabajo social, yo comencé como activista por la equidad de género en Guayaquil con la Fundación Novis. Y después me fue interesando todo lo que tiene que ver con lo afrodescendiente, lo afroecuatoriano. Entonces he participado en muchas organizaciones. Ahora pertenezco a una juvenil, que es EPA, Somos Semilla. Estamos arrancando, ¿no? Con una idea nueva de fortalecer los procesos de los jóvenes, desde los jóvenes para los jóvenes, ¿no? Procesos políticos, de liderazgo, de territorio, que permitan que los jóvenes afroecuatorianos lideren estos procesos dentro de sus comunidades y territorios. También he participado, bueno, a nivel internacional en la Cumbre de Jóvenes Afrodescendientes de las Américas, y estamos, bueno, y ahora que soy, bueno, también soy docente, no ejerzo ahora la docencia, y también estoy activando una red de liderazgo de jóvenes LGBT. Muy bien, qué chévere. Bueno, empiezo contigo justamente, querido amigo John. ¿Cómo es esta terminología? ¿Afrodescendiente o negro? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el término negro es un término que se utilizó, ¿no? En la época esclavista, ¿no? Y este término negro se ha llevado acá, está dentro de la psiquis social como algo peyorativo, algo malo, ¿no? Que cuando tú dices negro, todo lo que tú dices negro lo asocias a lo malo, ¿no? A lo que no sirve, a lo que no vale, a lo que no funciona. Entonces, con estos términos desde la colonia, estos términos se han quedado todavía en nuestra mente. Y el ser negro no solamente es por el color de piel, ¿no? No es que te dicen negro por el color de piel solamente, sino que aparte de esa palabra negro, te están diciendo que tú no sirves, que eres una persona ignorante, que no tienes conocimiento. Entonces, el término negro no es, o sea, algunas personas dirán, no, pero yo sí soy negra, o sea, mi piel es negra y yo me siento bien siendo negro. Y está bien, no está mal que las personas se sientan, que quieran llamarse negras, pero a nivel político, la palabra correcta es afrodescendiente o afroecuatoriano, porque es la que está reconocida a nivel internacional con tantos, desde los acuerdos de la ONU. Y entonces esa palabra afrodescendiente o afroecuatoriano es la que permite que los estados hagan políticas públicas de acuerdo a hagan políticas públicas para atender a esta población, ¿no? Si no nos autoidentificamos como afrodescendientes o afroecuatorianos, lamentablemente no podemos exigir al Estado que se atienda a esta población, ¿no? Porque es importante saber que la palabra afroecuatoriano es una palabra política, ¿no? Es una palabra que nos permite y nos permitiría a nosotros trabajar en otras leyes, exigir al gobierno la atención que necesitamos como pueblo afroecuatoriano. Entonces, las personas, esto también tiene que ver con cómo vamos educando al ecuatoriano, ¿no? O al afroecuatoriano, para que se autoidentifique como afroecuatoriano o afrodescendiente. Y también el término es nuevo, es un término nuevo que necesita también ser abordado desde diferentes áreas del Estado, ¿no? Desde educación, desde diferentes áreas, porque es importante, claro, te dicen, a ver, el Ecuador reconoce a las personas afroecuatorianas, pero cuando tú vas a un lugar, nadie te pregunta si tú eres afroecuatoriano, eres afrodescendiente, menos en las instituciones públicas, a pesar de que hay un decreto, el 060 y el 090. Muy bien, estimado John. Anthony, los afrodescendientes
en los últimos años han tenido el rol que verdaderamente, el espacio que verdaderamente nos merecemos, o seguimos siendo utilizados en los procesos electorales? Porque claro, hay líderes dentro del movimiento afro que sacan el pecho y dicen, por los afrodescendientes queremos esto, y comienzan a negociar con los políticos. Pero al llegar este determinado político a un puesto, digamos a Carondelet, solamente logran, para quienes estuvieron al frente, logran tener un ministerio y se olvidan. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que los afrodescendientes hemos cumplido con las acciones afirmativas que hemos venido exigiendo en los últimos 14 años? Qué buena pregunta. Es complejo, digamos, poder afirmar una cosa o la otra. Creo que es importante más bien la discusión que se puede hacer alrededor, y en ese sentido creo que la comunidad afrodescendiente ha hecho acciones muy afirmativas en cuanto a posicionarse políticamente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estas afirmaciones o estas acciones políticas quizás no llegan, digamos, a esos espacios de toma de poder en donde pueda considerarse que generan un cambio social participativo o contundente. Claro que hemos tenido, digamos, representantes políticos dentro de puestos políticos del Estado Nacional ecuatoriano. Sin embargo, a su vez, hay que ser muy conscientes de esto y poder revisar en qué medida estos representantes políticos son ideológicamente afirmativos con respecto al tema de las comunidades afrodescendientes, o simplemente cumplen con una cuota biológica de ser afrodescendientes, ya que actualmente la política maneja mucho una cuestión estética en la que necesitan ver personas afrodescendientes para poder tener esa representación visual, estética, de que hay personas de cada una de las diferentes etnias, porque vivimos en un país pluriétnico. Sin embargo, en algunas de estas ocasiones, de estas representaciones, no se cuenta con un plan definido de las necesidades del pueblo y de las comunidades afrodescendientes. Entonces, en ese momento estamos hablando de que sí hay una representación afrodescendiente o una representación negra dentro de la política ecuatoriana. Sin embargo, no contamos con una representación ideológica, que es lo que realmente necesitaría, digamos, el país y las comunidades afrodescendientes para responder a sus propias necesidades. No sé si por ahí respondo algo. Perfecto, muy bien. Sí, me parece muy bien lo que usted acaba de decir. Vamos a leer algunos comentarios de algunas personas que nos están interactuando en nuestro programa, en la transmisión en vivo. Angélica Pérez nos manda saludos, felicitaciones al programa. Tito Triviño dice, hola, Dios bendiga, saludos desde la Perla del Pacífico. ¿Cómo está la gente de la querida Guayaquil? Ernesto Reina dice, felicitaciones por el programa Hechos Ecuador. Freddy Reyes dice, economista Andrés Arau Galarza, doctor en economía, por Dios. Freddy, muchísimas gracias. Tratemos de concentrarnos en el programa, ¿no? Pregunta del programa, por favor, ¿sí? Hay que saber utilizar las redes sociales. Alexandra Rosario Aguirre dice, hola Alexandra. Elías Murillo dice, los jóvenes de Montecristi, provincia de Manabí, deseamos ser escuchados. Por supuesto, querido Elías, por supuesto, ya le respondí en este momento. Dice, deseamos ser escuchados, ¿qué debemos hacer para estar en Hechos Ecuador? Lo único que usted debe hacer es tomar contacto por interno conmigo. Yo estoy en Facebook como Darío Robinson Rivera en Facebook, y en Twitter y en Instagram, @Darío Robinson S. Les acabo de poner ahí una publicación, un número de WhatsApp, es público, 098-1672-392. Escríbanme al WhatsApp, cualquier joven, cualquier ciudadano que desee un espacio en Hecho Ecuador, estamos a las órdenes. Sigo oyendo, por favor, dice Pedro Elías, la palabra negro, al menos yo no lo digo por discriminación, se lo digo a mi señora y a mi nieta por cariño, pero veo que usted tiene un complejo y no lo veo seguro de sí mismo por ser de color. Si todos somos hermanos, no importa la raza. Vamos por partes. Como que me está gustando esto. Primero, mi querido Pedro Díaz, raza no somos raza, somos etnia. ¿Sí? Raza los animales.
Ahora, usted dice que sí, yo le iba a preguntar también a Anthony y a John, pues sobre todo John que estaba respondiendo, o sea, el que si alguien te dice negrito lindo, negrito bello, negrito hermoso, depende cómo lo digas, porque si tú vas a otra localidad de la costa y vas a otra localidad, te dicen negro vago, te dicen negro bruto, te dicen negro que solo sirves para jugar pelota, te dicen negro que no sé qué, negro, son estigmas. ¿Entiende? Entonces yo no le puedo, si yo le digo a Anthony negrito bello, y es como yo lo diga, pero si le digo, ese negro tal o cual, entonces la forma, ¿me entiende? Pero querido Anthony, repito lo que dice Pedro Elías, la palabra negro, al menos yo se lo digo, yo no lo digo por discriminación, se lo digo a mi señora y a mi nieta por cariño, totalmente de acuerdo, depende cómo usted lo diga. Pero veo que usted, refiriéndose a John Castillo, pero veo que usted tiene un complejo y no lo veo seguro de sí mismo por ser de color. El término de color, o sea, también es una discriminación. John, por favor. Bueno, y está bien que las personas puedan comentar, ¿no? El término, vuelvo a repetir, ¿no? El término negro es un término que sí, que quizás nosotros podemos decir, decirle negro a una persona no significa que la estoy insultando, pero ¿qué lleva? Hay que ir un poco hacia atrás, ¿no? Hay que estudiar un poco la historia para poder ahora sí afrontar estas realidades que está pasando, que pasan ahora en el mundo, ¿no? Yo no me siento mal por mi color, ¿no? Yo donde voy digo que soy afroecuatoriano, afrodescendiente, y sí, mi familia, algunos me dicen negro, negrito, esto va a depender de quién te lo diga y cómo te lo diga, ¿no? No es de lo que dicen, sino cómo lo dicen y en qué sentido lo dicen, ¿no? Si yo le digo negro a una persona con el sentido de lastimar con el sentido de lastimar sus sentimientos, su autoestima, su identidad, ahí se convierte en algo discriminatorio. Ah, pero si yo le digo negrito, negrita o negra a mi hermana, a mi mamá, a un familiar, por afecto, por cariño, no hay ningún problema, porque quizás esa es la manera que ustedes se comunican y se llevan. Pero si nosotros vamos a otros escenarios, esto también va a depender de los escenarios donde estemos, ¿no? En otros escenarios yo no le puedo decir a una persona negra, porque eres negra, no, porque ella me va a decir, a ver, yo soy afroecuatoriana o afrodescendiente y no me gusta que me digan negra. A mí me gusta que me llamen por mi nombre, porque ahí comienza, ¿no? Las personas tienen un nombre. Para referirme a una persona tengo que referirme por su nombre, más no por su color de piel o por su fisonomía. Entonces yo de aquí a mañana no le puedo decir a Anthony, me veo por ahí con una rubia o con una blanquita, blanca, no, tengo que llamarla por su nombre. ¿Cómo? Y es que me acuerdo tanto y vuelvo y me río por esto, porque cuando yo fui maestro, en una escuela donde yo trabajé en muchos lugares, pero habían estudiantes afro, entonces una profesora le dice a un estudiante, oye, llámame al negrito del octavo A, algo así era, y yo le digo, ¿negrito del octavo A? Sí, pues me dice, ¿cómo quieres que le diga? Por su nombre, pues, no hay otra manera de llamarlo. Primero tienes que llamarlo por su nombre. Eso es todo. O sea, las personas tienen un nombre y desde ahí partimos. Entonces, él tiene que llamarlo por su nombre. Tú no puedes llamar a otra persona por su color de piel. ¿Le gustaría a usted, yo le decía, que yo le diga, llámame a la rubia esa que está allá, que dice que es profesora? No, pues el ser humano tiene un nombre. Entonces, eso te caracteriza, ¿no? Primero hay que comenzar a valorar al ser humano por lo que es, ¿no? Por lo que es, más no por lo que aparece. O sea, nosotros nos han hecho entender, o sea, nosotros para poder llamar a otro tenemos que llamarlo por su color de piel, no, tenemos que primero llamarlo por su nombre. Entonces, eso va a depender de los escenarios donde estemos. Quizás en mi hogar me puedan decir negrito, pero yo afuera en la calle no sé por qué nadie me diga negro. Me llamen por mi nombre porque tengo un nombre. Me A mí parece me bien. gustaría comentar Sí, sí, también. dale, Anthony, te iba a dar chance también a ti. Mira, Anthony, tienes unos fans desde USA. Dice Fernando Gonzaga, dice, hola chicos y abrazos a mi querido amigo Anthony Guerrero desde Austin, USA. Francisco Fraga dice, felicitaciones, juventud, un saludo desde Esmeralda. Querido Anthony, ¿mi negrito o no mi negrito es el negro? ¿Cómo mismo es que? Bueno, a mí la verdad no me molesta la palabra negro. De hecho, lo siento muy cercano y me parece muy cariñoso que alguien me llame negro. De hecho, es extraño porque, digamos, yo soy una persona afromestiza, digámoslo así. Tengo familia negra y tengo familia manaba, Montubia. Entonces, cuando mi familia Montubia, manaba, me dice negro,
porque, digamos, me ven con mi cabello rizado, a diferencia de muchos de ellos que son lacios y eso. Yo me siento muy bien. Pero sí es importante, digamos, lo que comenta John acerca de las formas en cómo decimos negro y los lugares en cómo decimos negro. Entonces, esto yo lo hablo en unas condiciones familiares, en unas condiciones de amigos, filiales, y en ese sentido, digamos, yo no tengo ningún tipo de reparo. Sin embargo, hay que entender que es problemático cuando nos centramos, digamos, en cuestiones más institucionales, sociales, civiles. En todo caso, ahí coincido con John al decir de que el término afrodescendiente tiene un peso político, legislativo que hay que hacer valer. Entonces, hay unas necesidades de unas comunidades afrodescendientes como un ente político, civil del Estado ecuatoriano, que por eso es importante referirse a lo afro, ¿no? Pero también desde un punto de vista histórico y simbólico, que es que hace alusión a que a todo el proceso de esclavización, es decir, de todas esas personas africanas, negras, que fueron violentamente traídas a las Américas, y que por eso hay esta cuestión de la afrodescendencia, de la descendencia de África, ¿no? Sin embargo, creo que en América varios movimientos políticos han podido reivindicar, digamos, esta palabra negro. Entonces creo que en ese sentido, si a alguna de las personas les molesta, es importante que puedan en sí mismos hacer unas revisiones y unos acercamientos a esa palabra. Por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter o los movimientos de Black Panthers son personas que se enuncian desde lo negro. Y en ese sentido están haciendo una reivindicación política, están resignificando eso que para muchas personas puede ser peyorativo, para ellos es muy importante, ya que no tenemos por nada, digamos, de sentirnos mal, de tener, digamos, un color de piel oscura, y que es lo que más o menos hace alusión. Entonces, si podemos generar esos procesos en donde reivindicamos y resignificamos lo negro como algo propio, algo positivo, creo que es muy importante, digamos, poder usar esta palabra también. Perfecto. Por acá tenemos más. Alguien que se identifique en Facebook como Emelet Peluche, manda un dedito, que está de acuerdo. Por acá Darwin Enríquez dice: saludos, mis panas. Muchísimas gracias. Paola Cabeza Castillo también está viendo el programa. Un saludo para usted, querida Paola Cabeza Castillo, una lideresa increíble a nivel nacional, que también sabe muchísimo el tema de los afrodescendientes. Paola Cabeza, desde la provincia de Esmeraldas. Mi saludo. Ella también es una activista del pueblo afrodescendiente. En algún momento la debemos de tener invitada por acá, querida Paola. Paola, nos gustaría que también nos escribieras por acá sobre esto de la terminología de ser negro o ser afrodescendiente. Sería increíble, mi querida Paola. Pedro Elías dice: a mi persona me dicen gato y yo no soy animal, pero es el modo de expresar el cariño hacia otra persona. Lo distingue raza porque somos de diferentes partes del mundo. ¿Qué opinan el resto de la gente? ¿Qué opinan? Escriban, por favor. ¿O es afro o es negro? Fernando Gonzaga dice: John tiene su gran verdad en el uso de la palabra negro. Y no se trata del uso de la palabra en entorno de afecto, sino más bien en el entorno de cómo en otras ciudades discriminan al cholo, al negro o al mono. Y eso más bien nos ha separado entre ciudadanos. La claridad, continúo leyendo, la claridad, a ver, por favor. La claridad en la piel siempre ha sido un plus en las grandes ciudades, y las pieles más oscuras han sido rezagadas hacia actitudes de profeta o delincuencia. Esto lo escribe en nuestra transmisión en Facebook Fernando Gonzaga. Así que por favor, estamos con dos chicos interesantes. Paola Cabeza Castillo manda saludos. También por acá otro mensaje sobre lo que estamos debatiendo del color de piel. ¿Somos raza o no somos raza? Tito Triviño en Facebook se reporta y dice: pienso que mientras exista la confianza entre familia y amigos, y sobre todo cuando hay respeto, es como se lo dice, todo debe de funcionar bien. Por acá vi otro mensaje también muy interesante. Dice Luz Carpio: fuerza juventud, que el tiempo de la esclavitud quedó en el pasado. Para Dios todos somos sus hijos.
parece interesante. José Miguel Acevedo dice, saludos camaradas, bendiciones constantes de la lucha hacia un líder. Pedro Elías, no, por aquí ve otro mensaje, listo. Creo que ya hemos evacuado un poco los mensajes, muchísimas gracias. A ver, interesante que la gente esté escribiéndonos, ¿sí? Nos esté escribiendo. Sí, muy bien. A ustedes, muchísimas gracias por... es interesante, ¿no? Juliana Ortiz Ruano dice, la palabra negro o negra agencia una posibilidad de resignificación y la palabra afro recuerda la historia de trata humana de la esclavitud de personas en América. Entonces, es importante autonombrarse y entender la importancia de ambas terminologías. Interesante este debate que se ha armado, muy bueno, les felicito a todas y a todos. Todos tienen la razón, hay que seguir investigando, al menos yo no tengo la última palabra, ni mis invitados tampoco, pero el tema es debatirlo, ¿no? Es debatirlo, y lo que decía uno de nuestros invitados, yo no voy a decirles, llámenme a esa rubia ya, llámenme al blanquito que está allá, llámenme, ¿me entiende? Porque cada quien tiene su nombre, no solo para Jimmy Marr. Muchísimas gracias para Jimmy Marr, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por generar sus preguntas, muchísimas gracias, ¿sí? Vamos, continuamos con esto, darle la bienvenida a los que recién se enganchan en este espacio. Estamos hablando sobre la realidad de los jóvenes afrodescendientes en el Ecuador. Y estábamos empezando por un tema muy polémico que era nuestro color de piel. Unos decían que era raza, otros decían que era negro, otros que somos afro. Bueno, y para ello estamos acá con Anthony Guerrero, él es coordinador de la organización Jóvenes Positivos, que les invito a que le chequen en sus redes sociales, y John Castillo Perlaza, que es activista afroecuatoriano, activista educativo. Y dentro de nuestro programa sí nos interesa hablar un poco sobre las famosas acciones afirmativas. Digo famosa con todo respeto, pero en todos los gobiernos he escuchado lo mismo. Anthony, ¿cómo estamos con el tema de la salud sexual y reproductiva para los jóvenes afrodescendientes? ¿Tendrán las mismas posibilidades que jóvenes mestizos, que jóvenes indígenas, que jóvenes campesinos? Anthony, tiene la palabra. Dale. Bueno, yo no puedo darte, digamos, todo el panorama de la salud sexual y reproductiva en el Ecuador, pero sí te puedo conversar un poco del proceso que hemos llevado a cabo con Jóvenes Positivos y la plataforma Movilízate, que era lo que me gustaría comentar justamente sobre este tema, ya que justamente esta plataforma lo que buscaba era encontrar una respuesta integral al VIH desde los jóvenes y asumiendo las interseccionalidades de las juventudes que existen en el Ecuador, y por supuesto entre ellas el ser afrodescendiente. Entonces, un poco comentando el proceso, lo que te puedo decir, por ejemplo, a primera vista, es que en mi organización como Jóvenes Positivos, el único afrodescendiente, digámoslo así, soy yo. Y en ese sentido, ahí ya podemos ver que encontramos algunos vacíos en cuanto a la representación política del ser afrodescendiente en la respuesta juvenil del VIH en el Ecuador. Sin embargo, en este proceso de Movilízate, que es un proceso que ha sido aunado por organizaciones de Naciones Unidas, hemos tenido la oportunidad de congregarnos con otros jóvenes afrodescendientes de la ciudad de Esmeraldas específicamente, que están haciendo una representación muy importante y que yo considero que es un avance y es una afirmación específicamente de la respuesta del VIH en el Ecuador. Y esto para mí es muy importante porque cada una de las agendas políticas o de los movimientos políticos tiene sus propios propósitos, y a veces estos propósitos son de alguna manera teóricos o apuntan hacia un progreso o hacia un desarrollo. Y por lo general hacen un desarrollo de un ser humano, digamos, ideal, ¿no? Como que todos los seres humanos tuviéramos las mismas necesidades cumplidas. Pero sin embargo esto no es tanto así, porque cada persona, desde su lugar territorial, desde su lugar de clase social, desde su etnia, digamos, tiene unas preocupaciones específicas que a veces no están, digamos, tomadas en cuenta en estos movimientos políticos. Entonces, para mí, sí es muy importante que haya una representación tanto biológica como ideológica de los jóvenes afrodescendientes en mi trabajo, por ejemplo, que es la respuesta al VIH. Entonces, sí siento
que han habido unos pequeños avances. Sin embargo, todavía hay que aunar muchísimos más esfuerzos, ya que, digamos, como la población negra ha sido bastante discriminada durante la historia, digamos, hay ciertas necesidades básicas que no están cumplidas, que hacen que cuando queramos dar avance para otras discusiones, como la educación sexual y reproductiva o las preocupaciones de las poblaciones LGTBI, a veces no contamos, digamos, con esas herramientas básicas o con esa educación básica, o a veces no contamos con esas necesidades básicas, incluso, por ejemplo, de agua, que la escasez de agua es un problema muy grave, digamos, en la provincia de Esmeraldas, hace que no podamos, digamos, ir de avanzada y de frente contra esos problemas. Entonces creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer, pero sí se está haciendo un trabajo muy importante y creo que el hecho de estar aquí conversando sobre el tema es una oportunidad de visualizar ese trabajo que se está realizando. Muy bien. Estimado John, desde la educación, que es tu nicho en los actuales momentos, ¿cómo tú estás viendo el tema de la educación? Porque es que vivimos en un país donde no hay quien nos gobierne, pero que a pesar de eso, estamos en una crisis económica, una crisis sanitaria, porque tenemos la desagradable visita de la pandemia del COVID-19 y producto de eso se han retrasado las clases en la costa, ahora van a empezar en la sierra. Empezando por la gente de la sierra. Bueno, analizando bien, en la costa, ¿cómo tú crees que cómo fue que empezó las clases para nuestros jóvenes afrodescendientes, para nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes afrodescendientes? ¿Cómo fue esa experiencia dura en la costa? Y cómo, a raíz de eso, cómo crees que y qué pasará en la región sierra con esta población? ¿Estamos o no estamos preparados? Todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes afrodescendientes o negros tienen las herramientas, el acceso al internet, a un computador, a una tablet, a un teléfono inteligente. Cuéntanos, por favor, porque no pueden asistir de manera presencial a las clases. Bueno, comenzando por lo del COVID, ¿no? Esto fue algo que nos cogió a todos de sorpresa y no teníamos, ¿no?, una respuesta inmediata desde los gobiernos, desde las alcaldías, para poder responder a este de educación. La costa estaba en vacaciones cuando comenzó todo el problema del COVID. Los estudiantes de la sierra estaban todavía a punto de terminar, estaban en clases, y cómo nosotros desde estas miradas externas, ¿no? No internas, ¿no? Porque quizás estar dentro de un ministerio no te permite quizás tener esa mirada externa, porque tienes que responder al puesto donde estás o tienes que responder al ministerio. Desde la mirada de las organizaciones sociales, desde los activistas sociales. Entonces, la educación para las personas afroecuatorianas o afrodescendientes, como se quieran denominar, y también para aquellas que tampoco son afroecuatorianas, pero que viven en lugares extremadamente remotos, ya hablo de la parte rural, es muy complicado, ¿no? Por el tema de la conectividad, por el tema del internet, por el tema de la tecnología. Entonces, quédate en casa no fue igual para todos, porque no se contemplaron las realidades de cada pueblo, ¿no? Es diferente es muy diferente cuando tú le dices quédate en casa a una persona Querido John, que es mestiza y que vive querido John, o sea, teníamos una campaña impulsada por parte del gobierno actual que decía quédate en casa, pero nuestra gente se quedaba en casa, pero no tenía como la posibilidad de poder comer, de poder cubrir las primeras necesidades. O sea, también el pueblo afrodescendiente es parte de esa población que hasta ahora siguen muchos de ellos sin que llevar a la mesa su hogar. Claro, o sea, cuando tú tomas cuando se hacen unas decisiones en torno a la población y no se toman y no se tienen en cuenta las particularidades de la población, caemos en errores. O sea, no es el quédate en casa para todos, no es igual, ¿no? No es igual para los afro, para los mestizos, para los indígenas o para los montubios, porque cada pueblo tiene una realidad, cada pueblo tiene una manera de vivir. Entonces,
Para nosotros los afrodescendientes o los afroecuatorianos que viven en la frontera, en las zonas de frontera, para ellos va a ser muy difícil este nuevo año escolar, por la conectividad, por los recursos educativos que son mínimos y que al llegar allá pocos llegarían, no llegarían no llegaría toda la población, llegarían pocos. Entonces, puede ser que el rezago escolar en la población afroecuatoriana aumente más de lo debido, ¿no? Por el problema de la conectividad, por el problema del internet y algunos, bueno, recuerden que algunas, nosotros los afroecuatorianos tenemos las tasas más altas de índice de desempleo. Entonces, esta pandemia que ha hecho que muchas personas afro se queden sin sus empleos y otras que tienen trabajo, les han bajado el sueldo, entonces el nivel de vida de ellos va a cambiar, el nivel de vida de sus hijos también va a cambiar y la educación también. Entonces, todas estas medidas que se tomaron en torno a la pandemia no solamente afecta la parte económica, sino que también afecta todo lo que tiene que ver con la parte educativa en la población afroecuatoriana. Entonces nosotros tenemos un rezago escolar del 61,4% en el bachillerato, que es mucho más alto que la media nacional. Entonces nosotros estamos sobre encima de la media nacional sobre el nivel de rezago escolar. Entonces en esta pandemia, si nosotros y más que seguro que si nuestros jóvenes afroecuatorianos o afrodescendientes no tienen acceso al Internet, no tienen acceso a herramientas tecnológicas para poderse conectar en sus clases o no tienen o las guías pedagógicas les lleguen, ellos van a tener que desertar del sistema educativo. No es que ellos desertan, el sistema te expulsa, porque hay que buscar los mecanismos de ver que esta población es más afectada, no solamente hablo de las poblaciones indígenas también, que son más afectadas en la parte rural, puedan acceder a la educación. O sea, porque la educación es un derecho, ¿no? Es un derecho constitucional y es el Estado que debe de garantizar que todos los ciudadanos, con pandemia, sin pandemia, accedan a la educación. Entonces, hay que buscar mecanismos para que esta población que históricamente tiene un rezago escolar muy alto, más alto que la media nacional, no se aumente de aquí, porque esto no es que es un año de rezago, ¿no? Sino que cada vez que un chico sale o abandona la escuela, son 3 años que él tiene de atraso escolar. Perfecto, muchísimas gracias. Hay un mensaje que nos están dejando por acá, no solamente de recordar a nuestros amigos que pueden compartir esta transmisión y también pueden descargar nuestras programaciones en las cuentas de YouTube. También estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Hechos Ecuador. A mí me puede seguir en Facebook como Darío Robinson Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram me puede seguir con mucho gusto. Estoy como @Darío Robinson S. Lanza dice por acá en Facebook: el no acceso a las herramientas digitales hizo que las y los estudiantes afrodescendientes estén en mayor vulnerabilidad. ¿Sí? En mayor vulnerabilidad. Como dice John, este nuevo año escolar no garantiza el derecho a la educación y recaemos en el punto de que no se ha fortalecido la etnoeducación afroecuatoriana. Eso también esta es otra cantaleta así como vendieron toda una mega publicidad de las acciones afirmativas, así hicieron toda una publicidad de la terminología etnoeducación afroecuatoriana. Y claro, del dicho al hecho hay un estrecho increíble y hay que ver qué se hizo, qué no se ha hecho. Dice, perfecto, John, el sistema los expulsa a los afroecuatorianos del sistema de educación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Querido Anthony, ¿cuáles son los problemas que aún mantenemos los que somos parte de los que nos identificamos como afrodescendientes? ¿Cuáles son los problemas que aún nos aquejan a los ecuatorianos, pero específicamente a este sector de la población como los afrodescendientes? Tiene usted la palabra, Anthony. Bueno, esto lo hemos comenzado también con John en el conversatorio que tuvimos con EPA. El rezago y el racismo afecta a los afroecuatorianos hasta la actualidad, y en muchos aspectos, ¿no? Desde
desde lo más superficial, entre comillas, como lo estético, digamos, ver a una persona afrodescendiente en un contexto donde no se esperaría que esté una persona afrodescendiente, digamos, ya es sorprendente y en ese sentido racista, ya que los afrodescendientes somos parte de este estado pluriétnico y plurinacional, pero asimismo en cosas más estructurales, ¿no? También como lo que se conversó con EPA fue que vivimos en un estado en donde hay ciertos sectores del país en donde hay una concentración grande de personas afrodescendientes y que coincidentemente son los sectores, digamos, más desatendidos por el Estado ecuatoriano. Entonces, en ese sentido, vivimos unas condiciones estructurales que condicionan a los afrodescendientes a tener menos oportunidades para ganarse la vida. Sin embargo, creo que eso ya lo conocemos bastante y creo que no es importante, por supuesto, hablar del tema, pero más importante es cómo salimos como de ese lugar, cómo salimos de esas imposibilidades para poder crear posibilidades para las comunidades afrodescendientes. Como lo que hemos comentado igual, creo que es importante tener esa participación política, pero pues es una participación política que tiene que ser entendida en dos campos. Primero, en un campo comunitario, es decir, dentro de nuestras comunidades. En ese sentido, por ejemplo, yo apoyo mucho la etnoeducación, en tanto que comunitaria, es decir, que dentro de las comunidades hayan líderes y lideresas afrodescendientes que provean conocimientos y herramientas necesarias para poder hacer una convivencia digna y pacífica. Pero luego tener una participación política dentro de los espacios de toma de poder, ya que, como lo que decía anteriormente disculpen la redundancia, es necesario tener, digamos, esa persona afro con sus ideas afro y para las personas afro en esos lugares, porque esa persona de primera mano conoce cuáles son esas necesidades y va a apostar por ellas para poder generar cambios realmente significativos al nivel de políticas públicas, al nivel de presupuestos. Es muy importante entender esto de los presupuestos, ya que no se hace un cambio social por la buena voluntad de la gente en la actualidad. Realmente necesitamos que se asignen presupuestos para acciones afirmativas de los pueblos afrodescendientes y en ese sentido habría que entender estas dos formas de estas participaciones políticas afro. Muy bien, gracias. Dice Juliana Ortiz, dice, la educación no es publicidad, era una gran oportunidad de reparación histórica. Lastimosamente, el sistema de educación en Ecuador sigue siendo blanco-centrista. Por ello es importante hacer un trabajo fuerte casa adentro, como dice Juan García, como lo decía Juan García, un querido amigo de acá de la provincia de Esmeraldas, ¿no? Pues sí, los afrodescendientes tenemos un montón de problemas, un montón de errores, como todos los pueblos y nacionalidades de este país. Y uno de esos ha sido las divisiones internas, el oportunismo de ciertos líderes, de ciertos caudillos adultos dentro del movimiento afro. Sí, yo vi hace un par de semanas, he visto algunos flyers o artes publicitarios donde están generando conversatorios, diálogos desde los afrodescendientes, y qué bueno, ¿no? Pero lo que no me parece tan bueno es que son los mismos cuadros, los mismos cromos, las mismas figuras. Claro, porque es que quieren ser candidatas, porque quieren ser candidatos, porque vienen las elecciones en el 2021 y no invitan a nuevos cuadros como John, como Anthony, como un montón de gente jóvenes que hay en el Valle del Chota, que hay en Imbabura, que hay en Guayas, que hay en Guayaquil, que hay en Esmeraldas, que hay en el norte de Esmeraldas, que hay en el mismo Quito. O sea, siguen muchos adultos afrodescendientes actuando de la misma manera que han actuado ayer. Pero la culpa no solo la tienen ellos, la tenemos nosotros, los jóvenes. Entonces yo invito a los jóvenes afrodescendientes a que nos empoderemos de los procesos. Yo le hice una observación a alguien, a un adulto que publicó una publicidad de eso, y le dije, están los mismos de siempre ahí. Y lo único que me dijo,
a alguien le ha de interesar el foro. O sea, siguen viendo a los jóvenes como una amenaza y no debe de ser así. Entonces, pilas, jóvenes que nos estén viendo, y también pilas, Anthony, pilas, querido John, ustedes que están en los procesos más a fondo que yo en el tema afrodescendiente, hay que romper esos paradigmas. Y al que le gustó bien, al que no tan bien, que se enronchen los que se enronchen. Pero son contados los apellidos de los afrodescendientes que han estado gobernando en los últimos 2 gobiernos en este país. La última salió mal parada, la señora Alexandra Ocles. Salió mal parada. ¿A cuántos afrodescendientes ayudó en el sentido de rescatar, defender los derechos del pueblo afro? Y los otros se quedaron callados. Entonces, eso sí es necesario porque también lo están comentando por interno alguna gente. Querido John, no sé si algo se le escapó a Anthony sobre cuáles son los problemas que tenemos los afrodescendientes, para que tú lo puedas decir, pero más de eso, de cuáles son los problemas que hemos logrado hasta la actualidad como afrodescendientes. Hemos tenido 2 gobiernos, el gobierno anterior de la Revolución y el gobierno de derecha de Moreno. En los 2 gobiernos hemos tenido figuras afrodescendientes y por casualidad, por arte de magia, uno de esos cuadros que han estado en los 2 gobiernos es la señora Ocles. Entonces, son apellidos como que los tenemos visibles en estos últimos gobiernos. ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué hemos logrado como afrodescendientes? Tiene usted la palabra, querido John. Bueno, complementando un poco lo que dice Anthony, ¿no? Nosotros tenemos muchos problemas, ¿no? La población afroecuatoriana ha arrastrado por generaciones tantos problemas debido a al racismo, ¿no? Seamos sinceros. Ecuador es un país racista. Lamentablemente, es un país, lamentablemente yo digo, es un país racista, pero ese racismo solapado, que es como se manifiesta a veces, ay no, no soy racista porque no discrimino a nadie, pero cuando tú ves a un afro, como le decía Anthony, a un afro en un puesto público, ¿y este qué hace aquí? ¿Qué es lo que le pasa? Y ¿cómo? Entonces la gente se asombra en vernos en los puestos públicos. Nosotros tenemos un problema también como país, es que no se hacen la data, los datos no se actualizan, ¿no? Tenemos un censo del 2010 que nos dice la población afroecuatoriana es tanto, y esos son los problemas de la población afroecuatoriana en el 2010. ¿Cuáles son los problemas de la población afroecuatoriana ahora? Entonces, desde el 2010 acá se ha actualizado la data, sí, en el 2017 se hizo una actualización de la data y decía que el nivel de desempleo para los afroecuatorianos era del 4,6%, era del 9,1%, mucho más alto que la media nacional está por el 4,6%. Desde el 2017 hasta acá, no creo que haya disminuido, sino que ha aumentado debido también al problema de la pandemia. Entonces nosotros como el país, nosotros como afroecuatorianos, como afrodescendientes, debemos de exigir no solamente debemos de exigir a los gobiernos de turno, debemos de exigir a las entidades del Estado que la data se actualice, que se actualice, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros proponer y hacer propuestas de políticas públicas. Si no tenemos una data actualizada, si no tenemos datos actualizados de dónde estamos, cómo estamos, nosotros no vamos a poder exigir a los gobiernos. Entonces, y esto no es que es una casualidad, ¿no? Que los gobiernos no hagan esto es una causalidad. Entonces, tapamos esto, no queremos que la gente se entere de esto y digamos que todos estamos bien, pero no estamos bien. Entonces, si el gobierno no hace estadísticas de trabajo, salud y educación, que es lo que más nos afecta a nosotros los jóvenes afroecuatorianos, nosotros no podemos exigir al gobierno y decirle, esta es la propuesta que tenemos en base a estos datos, nosotros exigimos y proponemos esto para mejorar lo que está pasando con la población afroecuatoriana. Entonces, este racismo solapado, esto es un racismo solapado, es parte de un racismo solapado, porque el gobierno no le da la gana de tener datos reales sobre las poblaciones indígenas o afroecuatorianas y qué es lo que está pasando con ellos, sino que nos dan unos datos a nivel nacional, unos datos todos globalizados y nos dicen, bueno, todos estamos bien y no está pasando nada. Bueno, y en cuestiones de la política, si nosotros como pueblo afroecuatoriano no tenemos, digo yo, una filosofía política como pueblo, no como persona, porque si yo llego a un puesto y yo sé que un pueblo me está apoyando, yo debo responder a las necesidades de ese pueblo.
Pero si nosotros como afroecuatorianos todavía no nos hemos unido para para tener una filosofía política como pueblo, estamos a tiempo. Estamos a tiempo para que no nos pase lo que nos ha pasado ahora, que cuando las personas llegan a los puestos de poder, ya no son afroecuatorianos, tienen que responder al gobierno de turno, tienen que responder al partido que los puso ahí. Entonces nosotros como pueblo afroecuatoriano tenemos que hacer una formación política, un proceso político muy fuerte que nos permita que las personas que lleguen a los puestos de poder, a los puestos de decisión, respondan al pueblo afroecuatoriano. No solamente que tienen que responder al partido político o al gobierno que está de turno, sino que tienen que responderle al pueblo, porque es el pueblo afroecuatoriano que te está respaldando y es el que te ha dado tu voto para estar ahí. Entonces a nosotros nos falta un poco eso de la formación política. Dicen, no, yo no soy político, no, nosotros no. Tenemos, donde estemos, en nuestros espacios, nosotros somos políticos. Lo que tenemos que hacer como pueblo es escuchar todas las voces de los jóvenes, de los mayores, de las mujeres, de todos los grupos de la población afroecuatoriana, para poder hacer un proceso político fuerte que nos permita a nosotros tener representantes en los puestos de toma de decisiones. Si no, nosotros no vamos a avanzar. Y es algo de lo que ha pasado con el tema de la educación. Nunca hemos tenido ni un ministro afro, ni un viceministro afro, ni un subsecretario afro. Eso, entonces, el tema de la educación, yo lo vengo analizando hace mucho tiempo y es un proceso que nos permite sí, fortalecer la identidad desde las bases, ¿no? Desde las comunidades afro. Pero es diferente cuando tú hablas de educación en la ciudad. Cuando tú hablas de educación en Guayaquil es diferente, son otros contextos, son otras realidades. Guayaquil es una ciudad con mucha población afroecuatoriana, pero es una de las ciudades más racistas que hay en el país. Entonces, cuando la gente dice, ay, no, el tema de la educación es un tema muy importante, sí, que debe estar no solamente para los afroecuatorianos, sino que este tema nos tiene que permitir a nosotros construir un Estado-nación de interculturalidad, no un Estado, no un Estado-nación plurinacional que nos permita fortalecer la identidad nacional y permita que nadie se quede atrás. Si nosotros no topamos, es que el tema de la educación no es solamente la educación para los afroecuatorianos, el tema de la educación también es un tema político. Desde ahí tenemos que partir. Si nosotros no exigimos Bien. a los gobiernos de turno y a los que nos representan, a los afro que nos representan, entre comillas, no les exigimos que respondan a las necesidades que tiene el pueblo. Lamentablemente, podamos hacer miles reuniones, asambleas, podemos mandar miles cartas, podemos mandar miles planes. Y ahí está el diseño. Una de las respuestas es el diseño. Ahí está el diseño afrodescendiente. No va a pasar nada, porque la gente cuando llega a los puestos de poder se olvida de dónde viene. Muchísimas gracias, más claro de ahí, imposible. Ha estado con nosotros, ya hemos llegado a la recta final de este espacio. Ha estado con nosotros Anthony Guerrero, coordinador de Jóvenes Positivos, Ecuador, él es de la provincia del Guayas, y John Castillo Perlaza, el activista educativo afrodescendiente. Creo que hemos hablado, el tiempo ha sido corto, pero sin embargo creo que hemos como que ya puesto en la palestra el debate, sí que es importante. En la parte final, por favor, chicos, agradecerles de todo corazón por haber estado y aceptado la invitación para estar en Jóvenes en Línea en Hechos Ecuador. Anthony, la palabra en la última parte de su despedida, por favor. Bueno, empezando aclarando que yo soy también de Esmeraldas, nada más que vivo acá en Guayaquil. Y gracias de nuevo por la invitación. Para mí es un gusto tener estos debates con otros jóvenes afrodescendientes. También extender y poder comunicar de que al menos en la política creo que hay muchísimo por hacer, es un tema muy complejo. Apoyo lo que dice John de que hay que desarrollar unos procesos de aprendizaje político para que fortalezca la política afrodescendiente ecuatoriana y con eso poder generar esos cambios que necesitamos. Sin embargo, como artista, creo que los jóvenes afrodescendientes estamos desarrollando y estamos abriendo unos caminos impresionantes. En este momento yo estoy estudiando, digamos, un poco de la poesía de Antonio Preciado, y en ese sentido siento que los saberes y las artes de las comunidades afrodescendientes están teniendo con nosotros, digamos, un espacio importante dentro del quehacer artístico ecuatoriano, y en ese sentido creo que vamos a seguir sumando estos quehaceres en muchos otros campos. Entonces, extenderles la invitación a que sigan participando, a que sigan construyendo comunidades y
nada, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. También en la parte final, querido John. Bueno, agradecer, ¿no?, a todas las personas que están interviniendo, también a ustedes por tener este espacio, ¿no?, para los jóvenes y mucho más cuando, de jóvenes para jóvenes, ¿no? Cuando abordamos estos temas desde las miradas de los jóvenes, nos damos cuenta realmente qué es lo que está pasando con las juventudes en el país. Entonces, estos no son los últimos, espero no ser que sea el último espacio, espero que hayan otros espacios más. Igual manera vamos a tener nosotros en EPA Somos Semilla, tenemos un espacio que se llama Cacume y Mamucia. Va a estar este día sábado, el día domingo vamos a tener un espacio de educación y etnoeducación, justo el tema que estábamos medio abordando por aquí. Entonces, los esperamos. También sigan nuestras páginas EPA Somos Semilla, y ahí vamos a tener el espacio de Cacume y Mamusa, que también es un espacio de jóvenes, para jóvenes, donde vamos a hablar sobre la educación de los jóvenes afroecuatorianos dentro del sistema educativo nacional. Muchísimas gracias, estoy muy contento de haberles invitado por acá a ustedes. Antes de irme, quiero leer rapidito algunos mensajes. Dice Luis Alcíbar: el que es pobre de todos los colores, señores. Dice Juliana: la educación y publicidad. Dice Mari Torre: es muy cierto. A ver, por aquí dice Sofía Spin, dice Julio César Quiñones, ministro y gobernador del Guayas. Alexandra Ocles, ministra. El poeta Antonio Preciado fue ministro de Cultura. Pamela Morcillo fue ministra de Deporte, la esmeraldeña. Entonces, hay como alguna gente que sí ocuparon algunos puestos y hay que ver qué hicieron, ¿sí? Yo los ubico a ellos. Hay que ver qué hicieron. Si solamente utilizaron su color de piel o su de que eran afro y toda la nota para llegar a estos espacios y olvidarse, como lo que decía el Anthony en algún momento, lo que decía yo en algún momento. Hay que ver qué pasa, ¿no? Y lo mismo ha pasado con el movimiento indígena, lo mismo ha pasado con el pueblo montúbico, ¿no? Gracias, Sofía, por traer a abordar esto. Dice, buen programa, dice Sofía Spin. Muchas gracias, estoy muy contento de haber estado en contacto con todas y todos. No se olviden que si usted conoce algún joven que me gustaría, de hecho, Ecuador, nos encantaría hacer un espacio, un panel con algunos jóvenes del movimiento indígena, jóvenes indígenas de diferentes partes del país. Así que si alguien tiene contacto, puede tomar contacto conmigo. Pásenme los contactos por interno. A mi Facebook estoy como Darío Robinson Rivera en Facebook. En Twitter y en Instagram estoy como @DaríoRobinson. Así que me gustaría tomar contacto con los jóvenes indígenas. ¿Qué está pasando con el movimiento indígena? ¿Qué está pasando con los jóvenes indígenas? También con el movimiento campesino, ¿sí? Así que pilas, este es el espacio Jóvenes en Línea, el espacio de Feliz. Agradecerte, Richard Macías, director de Hechos Ecuador, y a ustedes muchísimas gracias. No se olviden a utilizar mascarilla, el distanciamiento social y lavarse permanentemente las manos. Muchas gracias a nuestros invitados, y conmigo nos vemos todos los miércoles y todos los viernes desde las 18 horas. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Chau, chau, chau.